Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en estreno. Muchísimas gracias por estar aquí un día más con todos nosotros. Hoy nos hallamos con Lluís Duque Arnaiz, criminalista forense. ¿Cómo estás, Duque? Hola, buenos días, Martín. Saludos tanto a ti como a tus seguidores. Encantado de estar con vosotros. Lo primero, ¿te podías presentar un poco para la gente que quizás no te conozca, que no conozca tu trabajo, también sobre tus estudios y tu asesoría también? Bueno, como has dicho, soy Luis Duque. Todo esto empezó en el año 92, cuando aprobé las oposiciones al Cuerpo de Policía de Mossos d'Esquadra. Y entonces, dentro del propio Cuerpo de Policía de Mossos, pues hice dos oposiciones diferentes. La primera fue la oposición a Policía Científica, el curso de especialización de Policía Científica, que fue en el año 96, si no recuerdo mal, y luego posteriormente hice las oposiciones a investigación criminal, a policía judicial, vaya, investigación de delitos. Ujú. Hice criminalística en su momento, no había sitios prácticamente donde poder estudiar criminalística. La hice en el año 94 y luego posteriormente en la Universidad Autónoma de Barcelona, finales de los 90, principios de los 2000, si no recuerdo mal, pues empecé los estudios en criminalística. Hice el posgrado en criminalística, infoanálisis, técnicas avanzadas en ciencias forenses y posteriormente el máster en criminalística, consejero en ciencias forenses y el máster en policía científica, también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto fue hasta el año 2017, finales del 2017, donde ya definitivamente dejé la policía y entonces, junto con mi pareja, que también es criminalista y criminóloga, Elisa Whitmack, constituimos la empresa Duque y Whitmack, que somos, en definitiva, un despacho legal, técnico y pericial. Nos dedicamos a hacer dictámenes periciales de toda la variedad que puede englobar las ciencias criminalísticas, las ciencias forenses en general. Desde la tanatología, es decir, esa parte de la criminalística que no es medicina legal, que es, digamos, siempre que hay una muerte judicial, ya sea accidental, homicida o suicida, que muchas veces pues cuesta establecer cuál es el umbral entre una cosa u otra, y balística forense, documentoscopia, dactiloscopia, hemos hecho dictámenes periciales fisonómicos, hemos intervenido en incendios estructurales, Ujú. en temas de explosivos, que si recordaréis aquí en Cataluña tuvimos unos antecedentes recientes que están pendientes de enjuiciamiento en la Audiencia Nacional. Es decir, hemos trabajado un amplio espectro de casos diferentes, que todos ellos, pues evidentemente, diferentes especialidades, pero muy llamativos y muy gratificantes de trabajar. En definitiva, mi especialidad es esta, es la criminalística, es la investigación criminal en un amplio espectro, porque es algo que, bueno, pues que me apasiona desde hace ya 30 años de mi vida. ¿Y cómo es que te empezaste como a apasionar por este mundo? Pues Os- es una gran pregunta, porque no te sabría decir en qué momento exacto sucedió esto. Quizá el punto de inflexión fue un accidente grave que tuve en el año 94, un accidente de circulación en moto, Ostras. y esto me llevó un largo tiempo de recuperación. Y allí es donde dije que me apasionaba la policía, acababa de entrar en el cuerpo de Mossos de Escuadra y yo tenía claro cuál era mi futuro, qué es lo que quería. Y yo, con todos los respetos, evidentemente, no me veía uniformado en la calle toda mi vida, sino que me apasionaba la investigación. Empecé con libros, como quizás hemos empezado todos, y siempre por esa inquietud y por ese afán de conocimiento en este sector. Y entonces, cuando me estaba recuperando del accidente, empecé a estudiar criminalística en la escuela, lo que era, no sé si existe todavía, la Escuela de Criminología de Cataluña. Y a partir de aquí, pues ya te digo, dentro del cuerpo de Mossos de Escuadra, arriesgando a perder mi plaza en mi localidad, que había sido padre de mellizos, pues a pesar del riesgo, oposité 2 veces precisamente para enriquecer conocimientos en ese sector, en esa área de conocimiento policial. Ok. Bueno, también como estabas hablando de criminología y demás,
hay gente que tiene como esa pregunta, ¿no? Que siempre se hace, lo de, supongo que ya sabrás cuál te voy a decir. Sí, efectivamente, ¿Sí? Vale. la diferencia que hay. Sí, la diferencia entre, o sea, entre criminólogo y criminalista. ¿Cuál es esa diferencia que mucha gente tiene esa pregunta? Efectivamente, pues también has empezado genial porque también es una gran pregunta. Lo típico, por ejemplo, mi pareja y socia es criminóloga. Y ella cuando estudiaba le decían, lo de las huellas, lo de los cadáveres. Bueno, pues exactamente no es así. La criminología, digamos que es una ciencia social que lo que estudia es el delito, el delincuente, la víctima, los procesos por los cuales una persona va a delinquir o puede delinquir y sobre todo es una ciencia preventiva. O sea, la función principal de la criminología es el estudio del delito en todo su conjunto a efectos de prevenirlo, de que no suceda. En cambio, nosotros los criminalistas somos el fracaso de la prevención, porque nosotros siempre intervenimos cuando todo ya ha pasado. Es decir, la criminalística aplica las ciencias forenses por un lado, pero también aplica una serie de técnicas. Por ejemplo, no podíamos llegar a afirmar que la fotografía es una ciencia, digamos, un oficio, una técnica, como se le quiera llamar, pero, por ejemplo, la fotografía forense, cómo realizar fotografías en condiciones adversas, como decía al principio, la dactiloscopia, la balística, la documentoscopia, el estudio de trazas instrumentales, marcas de neumáticos, cabellos, fibras, restos biológicos. Es decir, es un amplio espectro que siempre cuando ya ha ocurrido el delito, nuestra función es responder una serie de preguntas que al final son muy básicas, que es el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, quién ha sido el autor, cómo lo ha hecho, esa interacción del actor con un escenario, qué indicios vamos a poder aportar, desde pisadas, fibras, huellas, como decía, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra función es recopilar todos aquellos indicios para esclarecer cómo ha ocurrido ese hecho delictivo. Sea una muerte, sea cualquier tipo de hecho delictivo, al fin y al cabo es para aportar esas pruebas a quien corresponde, que es el juzgado instructor. Por eso, esta sería la gran diferencia entre criminología y criminalística. Por un lado está la prevención, criminología, y por otro lado está la reacción o la investigación de ese crimen, que sería la criminalística. Ok. Ujú. Sí, porque hay mucha gente que tiene como esa pregunta de cuál es la diferencia, tal. Incluso mucha gente se cree que es como lo mismo, ¿no? Pero bueno, por aquí. Sí, sí es cierto, para ser honestos y justos Ajá. con la realidad, son ciencias hermanas, es decir, Mm. muchas veces van de la mano, incluso dependiendo de la facultad donde se estudia la criminología, hay facultades o hay universidades que lo orientan más a un plano jurídico, de especialización jurídica, y hay otras universidades que lo orientan más a un campo criminalístico. Hay facultades que sí que dentro de su plan de estudios pues han contemplado varias especialidades criminalísticas. Pero bueno, como digo, va mucho en función de la universidad donde se estudie. De hecho, y acabo, la criminología es relativamente nueva, si no recuerdo mal, creo que se aprobó la carrera como tal en el año 2003, por un Real Decreto en el año 2003. Y en cambio la criminalística hasta el momento eran estudios no reglados. Es decir, quien se quería formar en criminalística eran estudios o no reglados por un lado, estudios de posgrado por otro, títulos propios universitarios, o bien, como es la fortuna de mi caso, de poderte haber formado en el seno de un cuerpo policial. Claro. Ujú. Y bueno, tú me decías que lo que más te interesaba quizás eran los homicidios, el crimen. Tú has estado trabajando en muchos casos en España. ¿Cuáles son como los casos más famosos o más reconocidos mediáticamente en los que has trabajado? Pues vamos a ver, si la pregunta es los casos más mediáticos, naturalmente, y valga la redundancia, pues los que han tenido una trascendencia pública en los medios de comunicación, en la prensa. Yo empecé, de hecho quizás se puede malinterpretar el trampolín, pero sí que fue el momento donde vi la luz en un ámbito más místico de dejar la policía y ponerme a trabajar para mí, dentro de mi empresa, fue el caso Biondo, el caso de Mario Biondo. Este fue quizá
el que dio inicio a esta carrera profesional dentro del ámbito privado, fuera de la policía. El caso Biondo, desde luego, me aportó muchísimo, ya no en el sentido económico, evidentemente no, porque fue el caso con el que empecé y no cobré absolutamente nada, ni he cobrado hasta el momento ni un euro por implicarme y en definitiva, por llevar o por traer este caso hasta España, como está en estos momentos. Pero fue el caso donde realmente tomé conciencia de decir, no, mira Luis, hasta ahora has sido funcionario, no tenías miedo, cada mes llegaba tu nómina asegurada, pasara lo que pasara, y a partir de ahora tu vida va a depender del trabajo que hagas. Y evidentemente, pues a partir de aquí empezamos con casos mediáticos, como podía ser, a partir del caso Biondo, pues el caso de la malograda niña de Pizarra, Lucía Vivar, que es un caso que también lo hicimos, nos ofrecimos a la familia, a la representación letrada que tenía en su momento, y lo hicimos también por interés criminalístico, porque yo era el primero que tenía que saber cómo funcionaba. Tenía mucha experiencia en el ámbito público, pero claro, el ámbito público es una cosa y el ámbito privado es algo radicalmente diferente. Dejas de ser policía, dejas de ser autoridad y eres simplemente un perito a instancia de parte, un perito privado. Entonces, como digo, primero fue el caso de Mario Biondo, luego fue el caso de Lucía Vivar, que también lo trabajamos, y lo trabajamos además, pese a los resultados finales, con mucho cariño, por motivos obvios. Y a partir de aquí, pues quizá el otro, que bueno, no hace demasiado que se enjuició en la Audiencia Provincial de Madrid, fue el caso de César Román, conocido como el Rey del Cachopo, que César Román, en la misma línea de estos dos casos anteriores, tampoco, yo siempre digo que como criminalista no me considero malo, pero como empresario soy un desastre, porque estos tres primeros casos, las facturas se estaban pagando, pero nosotros no cobramos nada. Ok. Vale, pues ese caso lo vamos a dejar justo para el final, para que la gente lo tenga en mente y lo recuerde justo en la entrevista, y después lo tocamos. El primer caso que habías tocado o que habías hablado justo en la entrevista es el de Mario Biondo. Si quieres vamos a empezar justo con ese. Nosotros tenemos por aquí una entrevista en el canal a Santina Biondo, la madre de Mario Biondo. Y este es un caso que se tornó polémico en los últimos años, más bien porque esta persona era un camarógrafo de televisión y estaba casado con una presentadora muy famosa de televisión en España. Y la policía y la justicia española concluyeron su investigación en España que el caso de Mario Biondo había sido un suicidio. Mientras que varios criminólogos y criminalistas, como tú, por ejemplo, crees que lo de Mario Biondo no fue un suicidio. Efectivamente, lo creo, lo dije, lo firmé, lo ratifiqué y lo defenderé hasta que, si Dios quiere, en España pues tengamos una investigación, en primer lugar, porque en España investigación de Mario Biondo no ha habido nunca, pero hasta que tengamos una investigación y hasta que tengamos o este que os habla se vea por fin en una sala de justicia defendiendo el trabajo que ha hecho desde el principio con Mario Biondo. Tienes que pensar que no fue sencillo, ni lo ha sido durante muchos años, porque yo al final soy un autónomo con todo lo que ello implica. Es decir, yo no soy nadie, no tengo ningún tipo de poder, y efectivamente es lo que decías tú, aquí nos estábamos enfrentando, al menos en abstracto, a una serie de personajes públicos, de poderes mediáticos, y entonces cualquier cosa que se dijera al respecto, tanto en positivo como en negativo, pues no era tarea sencilla. Yo a Santina, que veo que la conoces y me alegra, le dije en su momento que yo me ofrecía a investigar este caso y que le diría lo que realmente yo creyera, en base a las pruebas objetivas que pudiera encontrar, que le había sucedido a su hijo Mario.
Que si estas pruebas decían que su hijo se había suicidado, pues le diría, mira Santina, yo con todo el dolor de mi corazón te tengo que decir que efectivamente pues se suicidó. Pero analizando y estudiando el caso, desde luego las pruebas nos llevaron al otro extremo y desde luego el suicidio se descartó por completo, por multitud de evidencias. Tenemos que pensar que todo se hizo mal desde el principio. Se hizo mal y bueno, ya se ha visto sobradamente en medios de comunicación que el médico forense español, pues bueno, don José María Benzarrojo, es un nombre público y ha salido en infinidad de medios. Todas las prácticas médico-legales que él apunta en su informe o en su comparecencia ante el juez de instrucción que le había realizado al cadáver de Mario Biondo, pues luego se comprueba que no ha sido así. No ha sido así. La segunda autopsia, después de la primera exhumación en Italia, se comprueba que Mario Biondo, pues en España no se le había abierto el cráneo, no se le había examinado las marcas que tenía en el cuello, no se le había examinado el estómago, los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la autopsia médico-legal, el protocolo de autopsia que se tenía que haber seguido en España, no se siguió. Por eso en Italia, cuando se le abre el cráneo, lo que se le encuentra es un hematoma que se ha acreditado que es un hematoma en una parte del cerebro. El hematoma, por definición, es una lesión vital. O sea, para que se genere un hematoma en una persona, sea donde fuere, esa persona tiene que estar viva, si no, no se acumulará la sangre en ese lugar en concreto. Y Mario Biondo tenía un hematoma de grandes dimensiones en la cabeza, que esto es compatible con un golpe, con un objeto romo y contundente. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando me refiero a ello, como si fuera un tomo de enciclopedia grande, algo así por el estilo, pero que no tenga aristas, que no tenga pinchos, que no tenga... O sea, un golpe de unas características notables. Ese golpe seguramente lo llevó a la inconsciencia, lo dejó aturdido, no lo sé. Lo que es incuestionable es que en esa segunda autopsia también en Italia, las fotografías que yo, a mi pesar, no pude ver el cadáver de Mario Biondo, pero al menos en las fotografías que se tomaron en Italia se ve un surco continuo en la parte posterior del cuello. Estas fotografías son muy explícitas. Para que se produzca ese surco continuo en la parte posterior, necesariamente tiene que ser un lazo continuo y aquí se le veían 3 marcas diferentes cuando se entrelazaba por la parte de adelante. Es decir, ese surco continuo denota un estrangulamiento. Es así. Es decir, antes, y quiero hacer un inciso, yo empecé en la docencia en este ámbito en el año 97-98 y entonces cuando yo daba alguna clase a compañeros de policía, en sindicatos y demás, me tenían que creer. O sea, lo que yo decía se lo tenían que creer. Quiero decir, o iban a buscar a la biblioteca libros muy especializados o me tenían que creer a pies juntillas porque no había derecho a réplica. Es decir, no podían contrastar esa información. Pero te invito a ti y a todos tus seguidores que cualquier cosa que yo pueda decir ahora, haya dicho o diga a lo largo de la entrevista, hoy en día se puede comprobar. Ese surco continuo era característico de un estrangulamiento. Y ese estrangulamiento no se había producido con la pasmina, con el pañuelo que presentaba Mario Biondo cuando se hizo el levantamiento de cadáver en su piso en calle de la Magdalena, si no recuerdo mal, en Madrid. Por lo tanto, eso implica presencia de terceras personas, incuestionablemente. Además de tal y como estaba el escenario, la posición que tenía Mario Biondo suspendido de esa pasmina, tenemos que pensar que una de las cosas que es el ABC de las muertes por ahorcamiento es que el útil que se utilice siempre lo vamos a tener por encima de la nuez, por encima del hueso ioides, por un efecto puramente de física, de la gravedad. Es decir, se va a estirar y lo vamos a tener siempre por encima de la nuez. En el caso de Mario Biondo estaba por debajo de la nuez. Por debajo de la nuez, surco continuo por detrás, esto es incuestionable que ha sido un estrangulamiento. ¿Qué ocurre? Que esa afirmación, entre otras muchas que podríamos comentar, por ejemplo, Mario Biondo, en la autopsia italiana, le hacen fotografías en la espalda y tiene las livideces cadavéricas fijadas. Esas livideces cadavéricas fijadas en el plano posterior implica necesariamente que Mario Biondo, durante el periodo de fijación de las livideces, ha estado en una posición horizontal, en decúbito supino.
¿Esto qué implica? Pues que Mario Biondo primero murió, lo dejaron en horizontal y luego lo suspendieron de la pasmina. Si no, es imposible que tenga livideces cadavéricas, acumulación de sangre en la espalda. La tendría en la parte inferior de las extremidades, etcétera, pero jamás en la espalda. Quiero decir, era una serie de evidencias, pues naturalmente muy contundentes para afirmar lo que afirmé, y lo afirmaré y lo ratificaré siempre. ¿Y cómo es que, por ejemplo, se hicieron 3 autopsias y en las 3 se determinó que había sido un suicidio? Pues también es una gran pregunta. Quiero decir, lo que está comprobado es que aquí en España la autopsia que se hizo no fue una autopsia, una necropsia judicial completa, por las evidencias que te he comentado. No se abrió el cráneo, no se comprobaron los pulmones, no se abrió el estómago. En Italia se comprobó que en el estómago aún tenía alimentos por digerir. Quiero decir, eso no se comprobó en España, eso no está en la autopsia española. Estos son evidencias documentales que ahí están. Quiero decir, están en el sumario y no se puede modificar. Son las que había. En Italia se hizo una segunda autopsia. Esta segunda autopsia, en definitiva, pues el profesor Paolo Procaccianti dijo que, bueno, sí, bueno, vino a decir, en definitiva, que la autopsia española fue un desastre, pero que él compartía la tesis de suicidio. ¿El por qué? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Sí que puedo hablar del señor Paolo Procaccianti en cuanto a las muestras que recogió de tejidos de Mario Biondo en esa segunda autopsia, pues de una manera, digamos, misteriosa hasta el momento, que no sé en qué momento procesal está en Italia, pero las muestras de Mario Biondo, por inquietud de la familia, que tomaron el número de muestra de los cristales y de los envases de esas muestras, eran de otro cuerpo, no eran de Mario. Esas muestras correspondían a otra persona, no eran de Mario Biondo. Por eso quizá el señor Procaccianti dijo que ese hematoma no era un hematoma, sino que era un efecto de los hongos, de la evolución de los fenómenos aeróbicos, anaeróbicos y demás después de la muerte, pues que tenían una colonia de hongos en el cerebro. Que por otro lado también es difícil de entender por la propia estructura, por la propia configuración del cráneo, que no se había abierto en España. Si hubiera sido una colonia de hongos, pues hubiera sido de una manera uniforme por todo el cráneo y en una parte localizada, muy localizada del mismo. Pero claro, si esas muestras luego resulta que no son de Mario Biondo, pues entonces cualquier opinión que pueda decir este hombre, pues simple y llanamente no me la creo. Y luego se hizo una tercera autopsia ya por parte de la Fiscalía de Palermo. Se nombró a una serie de expertos en diferentes materias y practicaron una segunda exhumación y una tercera autopsia. Y las observaciones de estos especialistas, al final, pues nos tenemos que quedar con la última resolución de este juzgado, que creo que en España no existe una figura igual, una figura jurisdiccional, pero viene a ser como un juzgado de revisión, un juzgado como de última instancia, de revisión Claro. de casos anteriores. Pues es digno de ver el escrito de su señoría, porque dice, en síntesis, que de una manera incuestionable pues fue responsabilidad de terceras personas, que fue un homicidio, que en ningún caso fue un suicidio. Lo que pasa es que este órgano pues tiene la capacidad esta de revisión, pero no tiene la capacidad de instruir, ni tiene la capacidad de procesar o de abrir una investigación en contra de nadie, simplemente de expresar su opinión en relación a lo que ha examinado. Y la situación actual es que está el caso de Mario Biondo. Santina y Pipo han contratado un despacho de abogados de Barcelona, y la función de este equipo de abogados es abrir, no reabrir porque no había una investigación, abrir la investigación de Mario Biondo en España. Esa es la situación actual. Claro. También algunos expertos salía en prensa que creían que era imposible
que Mario Biondo se pudiera haber quitado la vida justo en esa estantería de la cual colgaba. Decían que era imposible por los movimientos que podría haber hecho, ¿no? Sí, ya te digo, os he comentado en general, digamos, lo que podría resultar más significativo y más palpable porque se puede ver en las fotografías. Claro. Es decir, las fotografías, si las buscamos, están en la red y podréis ver ese surco y podréis ver esas livideces y lo que os he comentado que ya es incompatible con una etiología suicida. O sea, necesariamente implica la intervención de otras personas. Pero sí que es cierto que uno de los primeros estudios, incluso antes que mi trabajo inicial, se hizo en Italia y fue por parte de un criminalista también, que lo siento, no recuerdo el Cusimano, el profesor Cusimano. Ajá. Hizo un estudio precisamente con esa estantería, con los datos y las especificaciones técnicas del fabricante, de esa estantería en concreto, no de una similar ni una parecida, no, de esa en concreto. Entonces estimó que no soportaba esos entre 75 y 80 kilos que pudiera pesar el cuerpo de Mario. Pero también es cierto que una muerte asfíctica, una de sus fases, cuando nos estamos quedando sin oxígeno, sea cual sea el mecanismo, es el periodo compulsivo, que se llama convulsivo, que el cuerpo convulsiona de una manera digamos, no consciente, sino que son convulsiones por la falta de oxígeno, por la anoxia que está sufriendo nuestro cerebro. Y entonces, quien haya hecho levantamientos de cadáver de personas que, por ejemplo, que se han ahorcado, compartirá lo que voy a decir. Y es que si, por ejemplo, esa persona tiene a su alcance, mientras se está colgando, muebles, sillas, una pared, pues se van a apreciar lesiones en las extremidades inferiores, de ese pataleo, de esas convulsiones que tiene mientras se está quedando sin oxígeno. Esto es así. Yo no puedo decir, me voy a ahorcar, pero yo no voy a convulsionar. No. O sea, es algo innato. Es decir, pasa por esa falta de oxígeno. Mario Biondo, desde luego, si hubiera convulsionado en esa estantería mientras estaba colgando, pues hombre, cualquiera puede ver las fotografías y cualquiera puede ver o puede intuir lo que hubiera pasado con todos esos objetos y figuritas, marcos de fotos y demás que estaban en la estantería, además de lo que pueda sustentar por peso la propia estantería, que científicamente ya se había acreditado que no soportaba ese peso. Claro, porque hay objetos en las estanterías que se ve justo en las fotos que están por internet y todo, que son como objetos muy, muy pequeños, ¿no? Muy pequeños, muy frágiles, con poca base, objetos que yo creo que incluso quitando el polvo te se pueden caer al suelo fácilmente. Y estaban todos perfectamente posicionados. Es decir, estaban todos en su sitio. Ok. Uh-huh. También, como Óscar Tarruella hizo varios vídeos al respecto del caso de Mario Biondo, donde él hacía como una hipótesis del presunto homicidio de Mario Biondo, que él pensaba que serían dos personas las que habrían hecho eso a Mario. Incluso decía que habían desconectado los cables del televisor, que en una foto salían guardadas, o sea, salían que estaban de una forma y después salían guardados, y él creía que podría ser que lo habían estrangulado con esos cables. La forma en la que colocan a Mario, que estaba en posición horizontal, y después lo colocan, como se ven en todos esos vídeos. En cuanto a las opiniones que tiene Óscar Tarruella y las que tienes tú, ¿hay alguna discrepancia al respecto entre los dos del caso de Mario y lo que pudo pasar? Pues creo, mira, ya te avanzo que Óscar Tarruella y yo venimos los dos del Cuerpo de Policía Mossos de Escuadra, entramos en la policía el mismo año, somos de la sexta promoción y además pues somos amigos y hablamos, no te diría cada día, pero de vez en cuando hablamos y compartimos ideas y hablamos de diferentes aspectos. Yo diría, al menos hasta donde sé, que lo compartimos plenamente, con una serie de matices, por lo que hablábamos al principio. Óscar Tarruella es criminólogo y yo soy criminalista.
Entonces, sí que es curioso que él, a pesar de que es especialista en investigación de homicidios, pero su especialidad es la criminología y como te digo, yo vengo de investigación también, pero soy criminalista. Pero compartimos, al final compartimos la tesis y es más, yo creo que es bastante más enriquecedor cuando se comparte la misma tesis desde dos perspectivas de conocimiento diferentes. Quiero decir, eso en cierta manera ratifica y consolida la teoría. Y es bien cierto, cuando se explicaba lo del el surco continuo en el cuello, en un lado del cuello, próximo a la tráquea, sí que se ven tres marcas diferentes que es compatible no con la televisión, sino con un famoso cable de consola de videojuegos, que desaparece. Es decir, Mario lleva su consola a ese piso compartido con su mujer y el cable de consola, no sé si es exactamente RGB, o sea, es un cable que por un lado es único, pero que luego se deriva en tres. Pues estas marcas del cuello son compatibles con ese cable. ¿Ha sido ese cable? No lo sé. No lo sé porque habría que comparar, tener ese cable y haberlo comparado, incluso en el propio cable, pues encontrar restos de epiteliales de Mario, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es compatible esa marca? Sí, es compatible. Vale. Y luego, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta una cosa que a veces en criminalística siempre se tiene que buscar hasta el más mínimo detalle. Detalle, por ejemplo, como que en ese piso, en esa vivienda, hasta donde yo sé, tenían propia llave tres personas diferentes, que era el matrimonio que vivía en ella y la mujer de la limpieza, la asistenta, como se le quiera llamar. Habían tres llaves, tres personas. Mario estaba dentro del piso. Raquel, su mujer, la que era su mujer, estaba fuera de Madrid, en principio, y la asistenta. Si tenemos claro que hubo participación de terceras personas, como yo estoy convencido en base a las evidencias, la persona o personas que atacaron a Mario, o bien les abrió él la puerta desde dentro, o bien entraron con propia llave, porque no había evidencias de una puerta forzada. O sea, solo hay dos posibilidades. O él abre la puerta porque conoce quién está fuera, o quien está fuera abre porque tiene llave. En cualquier caso, serían del círculo íntimo de Mario Biondo. Ujú. Ok. Vale, vamos a pasar ahora a otro caso, porque si no la entrevista se queda solo en un caso, aunque el caso de Mariviendo yo lo he traído por aquí un montón de veces y siempre me ha interesado un montón, la verdad. Vamos ahora con el caso de Elena Yubaña. Eh, Elena Joven. Elena Yuan. Eh, en diciembre del año 2001, un vecino de Sabadell encontró el cadáver de la joven Elena en un solar. Sola, llevaba puesta ropa interior, el resto de prendas aparecieron en una azotea. A ti la familia te contrata también para el estudio criminalista de este caso, ¿no? Sí, aquí como te comentaba al principio, ya empecé a ser buen empresario. Fue una contratación en toda regla. Y sí, la familia, concretamente a través de la representación letrada de la familia, del abogado Benet Salellas, que es un fenómeno como letrado, y era un caso que estaba al borde de la prescripción. Estaba al borde de la prescripción, es decir, si se llegan a pasar unos días, unas semanas, el hecho prescribe y una vez prescrito, aunque se hubiera encontrado o hubiera confesado el autor del crimen, no hubiera servido de nada en este país. O sea, ni lo entiendo ni lo voy a entender nunca, pero bueno, era así. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un trabajo muy laborioso, muy laborioso, porque al final fueron tres dictámenes periciales diferentes. El primero fue en relación a una de las coartadas que se habían manifestado por parte de Santiago la Iglesia y su pareja Montserrat Careta. Esa coartada es que ellos estaban viendo un partido de fútbol en el antiguo estadio de la Creu Alta, creo que se llamaba, en Sabadell. Ujú. Y entonces la familia tenía los vídeos completos de la retransmisión. Entonces el Sabadell estaba en primera división
y tenía los vídeos completos de la retransmisión de ese partido. No tan solo, tú esto lo sabrás mejor que yo, cuando se hace un reportaje, no solo del partido en sí, sino de las diferentes cámaras que están enfocando a las gradas, al túnel de vestuarios, los banquillos, etcétera, etcétera. Había una cantidad importante de imágenes, y nuestra labor en este primer dictamen fueron todos entregados prácticamente juntos, pero en este primer dictamen era descartar que esas dos personas estuvieran en el estadio. Nosotros vimos, te puedo asegurar, que prácticamente fotograma por fotograma, y llegamos a descartar que esas dos personas estuvieran en el estadio. Que estuvieran escondidas en el túnel de vestuarios, no lo sé, pero a la vista, sentadas en el público y demás, no lo estaban. El segundo de los dictámenes también fue muy laborioso, que nos llevó, creo recordar, que prácticamente 2 meses de trabajo. Fue analizar todo el registro de llamadas telefónicas que se había acumulado en el juzgado, por parte de todas las personas que se había solicitado judicialmente la tarificación, el listado de llamadas telefónicas, llamadas entrantes, salientes y demás. Había, ahora no te quiero decir un número, pero más de 4.000 llamadas, si no recuerdo mal, o 2.000, 4.000 llamadas, bueno, un trabajo enorme, que lo tuvimos que poner todo en una hoja de cálculo, identificar los titulares, luego repetir hojas de cálculo para ir cruzando datos de las llamadas que había habido entre los investigados. Es decir, fue un trabajo muy laborioso. Y por último, hicimos el dictamen pericial criminalístico en cuanto a todo lo que se había aportado a la causa, desde la localización del cuerpo, la inspección ocular, las diligencias que practicó la policía, etcétera, etcétera, de toda la investigación que se llevó a cabo en su momento. Y con todo ello elaboramos el dictamen pericial. Pero fue un trabajo, si se me permite, yo siempre digo, si se me permite la expresión, apasionante, pero desde luego fue un trabajo laborioso. Claro. También como antes decíamos en el caso de Mari Biondo, al inicio del caso de Elena, también se pensó o se tenía la teoría de que había sido un suicidio. Bueno, fue algo más periodístico. Es decir, de manera deliberada, los investigadores policiales, junto con la familia, manifestaron esa teoría del suicidio. Y era precisamente para poder hacer una investigación, digamos, con calma, del entorno próximo de Elena Jubany. Pero oficialmente nunca se consideró un suicidio por motivos obvios. Claro. Tenemos que pensar que el cuerpo de Elena apareció desnudo, tenía quemaduras importantes, curiosamente en sitios, en lugares anatómicos susceptibles de encontrar material biológico que no fuera suyo, como era el pubis, como eran los pechos, el pelo, y además de ello, precipitada desde la azotea del edificio. Claro, este tipo de mecanismo suicida combinado, pues digamos que, aparte de alguna película extraña, en la realidad pocos casos nos vamos a encontrar, y pocos casos hay documentados. Sobre una persona o salta o se quema a lo bonzo, pero esa combinación de saltar en llamas, pues hombre, no digamos que la literatura criminalística, alguien podrá decir algo al respecto, porque hasta ahora creo que no lo hay. Pero sí que es cierto que, en primer lugar, es esto. Ya fue una táctica policial de investigación, pero desde el primer instante se tenía la certeza de que fue un homicidio. De este caso, o sea, nunca se llegaron a aclarar totalmente las circunstancias, el móvil, ni los autores, o sea, materiales del asesinato. Y el proceso como que tuvo así altibajos, y la única persona que estuvo en la cárcel por ello fue Montse Careta, que se suicidó mientras estaba en prisión por esa condena que tuvo. ¿Tú crees que Montse Careta
era culpable o partícipe del crimen? Montse Careta yo creo que era culpable por no hacer. Era, digamos, valga la redundancia, culpable por omisión. Yo no creo que Montse participara de una manera activa. Es más, yo tengo, y es una teoría personal, Vale. pero creo que Montse también fue partícipe, en cierta manera, excepto en el desenlace final de lo que le ocurrió a Elena Jubany. En cuanto a la cantidad de benzodiazepinas que tenía en su organismo, etcétera, etcétera. Yo creo que fue algo grupal, fue algo coral, y yo creo que las dos estuvieron en la misma situación, evidentemente, en la vivienda que compartían Montse Careta con su pareja Santiago de la Iglesia, que era el mismo edificio. Quiero decir, yo, hombre, si me voy a suicidar o me van a matar, que vaya a casa precisamente de una persona cercana a mí, subir a la azotea y saltar del edificio, pues digamos que es meterse en el pajar y clavarse la aguja. Sería demasiada casualidad, ¿no? Todo esto sucedió justo encima del piso donde vivía Montse Careta y Santiago de la Iglesia. Por eso digo que yo creo que Munsa estaba más habituada a la acción de los psicofármacos por motivos obvios. Ella tenía una patología en la espalda y consumía de manera habitual el mismo fármaco, las mismas benzodiazepinas que se localizaron en el organismo de Elena Jubany. Pero por otro lado, sí que es cierto que una de las cosas que nos llamó la atención, a pesar de que hubieran pasado 20 años, estamos de acuerdo de que las técnicas de análisis de ADN y demás han evolucionado mucho en las últimas dos décadas, pero sí que muchas de las cosas que se tenían que haber hecho ya en instrucción judicial, no investigación policial, sino instrucción judicial, o ordenar a la policía que se hiciera, no se hicieron. Por ello, nosotros cuando entregamos el dictamen pericial, también tengo por costumbre hacer, al final quien nos contrata es una persona que tiene un interés directo en este caso, y nosotros además de lo que podamos investigar, tenemos también, o al menos así lo creo yo, que aconsejar a esa persona lo que se tiene que solicitar al juzgado o lo que se debe hacer. O sea, es una serie de recomendaciones. Y entre ellas era el análisis de ADN, que si, bueno, evidentemente has seguido los medios de comunicación últimamente, ahora se están haciendo pruebas de ADN, de análisis, que no se habían hecho en su momento. Quiero pensar que es por la recomendación que yo hice. Pero bueno, si no fuera así, igualmente desatisfecho estoy porque se está haciendo algo que se tenía que haber hecho en su momento y no se hizo. O sea, ahora se está analizando también del jersey y ropas de Elena, ¿no? Sí, efectivamente, del cuerpo, varios hisopos que había del cuerpo de Elena Jubany, donde se encontró ADN masculino. Los últimos datos son de hace, creo, una semana, 2 semanas. Se ha descartado que sean de dos de los investigados, de Xavier y de Santiago de la Iglesia. Queda pendiente el ADN, otro perfil masculino, que se encontró en la ropa de Elena, concretamente en el jersey. Este está pendiente aún de identificar. Pero claro, hablamos de dos personas, o sea, se ha investigado a dos personas, y yo, que desde luego no puedo decir más de lo que te voy a decir, Vale. muy a mi pesar, porque lo diría muy a gusto, pero yo tengo la certeza de que eran en ese domicilio tres hombres. 3 hombres y 2 mujeres. Ok, vale. Vale. Pues esperemos por más noticias de este caso también. Y como siempre por aquí las vamos a traer. Lo del ADN, justo habíamos hecho un vídeo y también lo habíamos traído esa parte. Vamos a ir ahora a un caso que antes habías hablado también, que es el de Lucía Vivar, el caso de la niña de Pizarra, una niña de 3 años que apareció sin vida en las vías del tren, y los padres y varios expertos criminalistas y forenses dicen que no pudo ser un accidente. Pero sin embargo,
varios secretarios de Estado, como por ejemplo José Antonio Nieto, es partidario del accidente. Bueno, que un secretario de Estado sea partidario de un accidente, a mí, sinceramente, ni frío ni calor. Yo sí que te puedo decir que nosotros cuando analizamos un caso, no lo analizamos saltando 3 páginas del sumario, no, hacemos un análisis del sumario completo. Sí que es cierto que de este caso en concreto, con la representación letrada que tenían en su momento los padres de la pequeña Lucía Vivar, lo primero que un caso que, como os he comentado al principio, hicimos de manera gratuita, sin cobrar nada. Claro. Lo primero que se nos puso por delante, no por parte de los padres, sino por parte de la abogada que ejercía la representación de la familia, lo primero que se nos puso por delante fue un acuerdo de confidencialidad. Me pareció normal en su momento. Ahora, después de los años que llevamos en la empresa, no me parece tan normal. Y también tengo que decir que pues lo primero que se nos puso por delante fue este acuerdo de confidencialidad. Que ya digo, ahora me parece, en su momento me parece normal, hoy en día no tanto por el código deontológico que tenemos como peritos judiciales. Pero bueno, la cuestión es que sí que es cierto que tampoco lo tuvimos fácil. ¿Por qué digo que no lo tuvimos fácil? Porque un perito, en este caso, cuando la familia o una representación letrada contrata a un perito, se le entrega toda la documentación. Se le entrega toda la documentación porque ese perito, o al menos nosotros, podemos analizar desde la praxis policial, es decir, desde lo que ha hecho la policía en todo el recorrido que se ha efectuado dentro del sumario o dentro del expediente judicial, lo que ha hecho los médicos forenses, en este caso, y poderlo valorar todo en su conjunto. Muchas veces es tan importante la declaración de un testigo como el informe de la autopsia o el informe de histopatología o un documento que se ha encontrado a mitad de camino que no se le ha dado ningún tipo de interés o de atención que luego resulta muy relevante para la investigación. Es decir, tenemos que tener total autonomía para poder revisar el expediente judicial completo y en base a ello pues elaborar nuestro dictamen pericial. ¿De acuerdo? En el caso de Lucía Vivar, como digo, no fue así. Esta abogada era bastante reticente a dar información e incluso las fotografías. El único material gráfico que teníamos son las famosas imágenes de la estación que se han visto en todos los canales de televisión, de la pequeña Lucía como se adentra en la oscuridad siguiendo la vía del tren. Y por otro lado, fotografías de fotografías. Es decir, la calidad era pésima. Todos sabemos que de una fotografía a otra, en cada proceso se va perdiendo calidad, se va ganando ruido y se va distorsionando la imagen. Ese fue el material inicial que tuvimos. Si bien es cierto que luego ya analizando el expediente, pues hombre, que una niña de esa corta edad pudiera caminar tantos kilómetros por el trazado de una vía, adentrándose en la oscuridad, que no es poco. O sea, nos tenemos que poner en la cabeza de una niña pequeña que generalmente el 99% rehuye en la oscuridad más si cabe de un sitio que no conocen. O sea, son capaces de andar a oscuras por su casa o por su habitación, pero no adentrarse en un sitio desconocido. Esto fue lo primero que nos llamó la atención. Lo segundo que nos llamó la atención es que parto de la base que si sumamos todos los forenses que actuaron en el caso de Lucía Vivar, fueron 7 forenses diferentes. O sea, es insólito. Insólito, o sea, no hay 7 forenses ni cuando fallece un papa. Pues aquí hubieron 7 médicos forenses diferentes. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se dio eso? Pues no te sabría decir, pero generalmente cuando algo sale de la norma en una investigación criminal, tienes que alarmarte. Tienes que alarmarte porque está fuera de la normalidad. O sea, lo normal es que un médico forense practique el levantamiento de cadáver y el mismo médico forense, o en su caso, otro compañero de ese mismo partido judicial, realiza la autopsia y si la muerte es violenta o sospechosa de criminalidad, la autopsia la realizan 2 médicos forenses. Pero si empezamos a contar todos los que participan,
en esa autopsia participaron desde el levantamiento hasta el final 7 médicos forenses diferentes. El por qué no lo sé, porque si tantos médicos forenses había, desde luego, al menos desde el principio, el cuerpo de la pequeña Lucía estaba ya no exsanguinado, pero no había evidencias de sangre donde se encontró su cuerpo. La evolución de los fenómenos cadavéricos la tuvimos en consideración, excepto las livideces cadavéricas, porque si el cuerpo tenía muy poquita cantidad de sangre, prácticamente estaba exsanguinada, no evolucionan las livideces, no vamos a encontrar livideces cadavéricas, evidentemente si no hay sangre. Entonces, el cronotanatodiagnóstico, o sea, una de las funciones principales que tiene el médico forense en este caso es datar el momento de la muerte. Esto en una investigación es fundamental. ¿En qué momento murió la pequeña Lucía? Quedaban pocas opciones. De esas dos opciones era la temperatura corporal por un lado, que para hacer un nomograma de Genske de la temperatura corporal, pues hay dos elementos que son esenciales. Uno es tomar la temperatura ambiental del punto en concreto, a esa hora en concreto, que se ha encontrado el cadáver, y el otro elemento es la temperatura interna del cuerpo de la pequeña Lucía Vivar. Con estos dos elementos podemos establecer una hora aproximada del fallecimiento. Y luego, por otro lado, estaría la extracción de humor vítreo, porque a partir del momento del fallecimiento se alteran los niveles de potasio, y el sitio más certero para hacer estas mediciones es el líquido que tenemos dentro del globo ocular. Bueno, pues no se tomó la temperatura, no se tomó humor vítreo, porque decían que al tratarse de una niña pequeña, estos valores de potasio no se podían tener en consideración, porque en los niños pequeños y en las personas muy mayores aumentaba demasiado. Pero claro, esto hace 20 años quizás sí, las técnicas de laboratorio quizá era así, pero en la actualidad no es exactamente así. O sea, el potasio en el humor vítreo es bastante certero para establecer la fecha de la muerte. Pero es que de la temperatura que al final nos quedamos en general con la temperatura corporal, pues claro, le tomaron la temperatura al día siguiente en la sala de autopsias y arrojaba un resultado de 29 grados, si no recuerdo mal, 29, algo. Pero claro, es que aquello era un chiste. Sin ninguna gracia, por supuesto. ¿Cómo que 29 grados? ¿Para qué quieres esa temperatura? Mira el termostato del aire acondicionado del tanatorio y ya la tienes. O sea, es que no tenía ningún tipo de sentido. En definitiva, con los pocos elementos que nos quedaron, que era hacer una ponderación de la evolución de los fenómenos cadavéricos por un lado, de ese cálculo aproximado de la temperatura por otro, y de esos pocos elementos que teníamos encima de la mesa, nosotros datamos la muerte, que puede ser tan aproximada, tan real o tan ficticia como la que establecieron los propios forenses, pero nuestros cálculos nos traían la muerte unas horas antes. Claro, esas horas antes, en ese trazado de la vía, por ahí no circulaba ningún tren. O sea, yo creo que era motivo más que suficiente como para ahondar en cierta manera o aplicarse más en la investigación, más allá de que un subdelegado, creo que has dicho, ¿no?, diga que fue un accidente. Bueno, es como darle una ruleta y decir, ha sido un accidente, ha sido lo que a mí me plazca por mis intereses políticos. Claro, ese sería como el punto clave, por así decirlo, de la investigación del caso de Lucía Vivar para determinar que no fue un accidente. Para determinar que no fue un accidente, pues que, mira, quien ha visto accidentes ferroviarios, yo por suerte, en este caso, como criminalista o por desgracia como persona, he tenido la oportunidad de ver unos cuantos. Y te puedo asegurar que el cuerpo de la pequeña Lucía no había sido atropellado por un tren. O sea, así de claro lo puedo afirmar. Pero claro, esto sería un comentario de café. Esto te lo puedo decir en una cafetería que no tendría ningún rigor científico. Por otro lado, tenemos que, aquí entro en el ámbito científico, tenemos que tener en cuenta que el conductor de ese convoy, de 85 metros de convoy,
del tren, Sí. ya en dirección a la localidad de al lado, que no creo, no recuerdo cómo se llamaba, Alora, Málaga Alora era. pues ya vio ese bulto en la vía. Ya lo vio. Y se detuvo, ¿eh? No, pasó por encima. 85 metros de convoy pasaron por encima. Y a la vuelta volvió a ver el bulto en la misma posición. Y es cuando paró el tren. Entonces es cuando saltaron todas las alarmas y se comprobó que era el cuerpo de la pequeña Lucía Vivar. Bueno, era el cuerpo de una niña, evidentemente se estaba buscando a Lucía por la zona, era el cuerpo de Lucía Vivar. ¿Qué ocurre? Que yo no he tenido la oportunidad de hacer una inspección ocular del lugar de los hechos. Ya te digo, te decía al principio que es un caso que tampoco cobramos nada por hacerlo. Lo hicimos de muy buena gana y por el interés criminalístico que nos representaba cuando estábamos empezando como empresa. Pero yo no he tenido la ocasión de hacer una inspección ocular, de estar allí en el lugar de los hechos, pero sí que es cierto que en todos los medios de comunicación se ha reconocido que la niña, el cuerpo de la niña estaba en un lecho de las piedras estas que están en la vía del tren. Un lecho no es encima de la vía. Un lecho es acomodar un cuerpo en un socavón donde estaba el cuerpo de la niña. La pequeña presentaba fracturas en la cabeza. Sí, pero ¿podemos imaginar la energía cinética que tiene un convoy de 85 metros? Si hubiera tocado frontalmente la cabeza de la pequeña Lucía, no hubiera quedado cabeza, no hubiera quedado cráneo. Muy posiblemente no hubiera quedado cuerpo. Porque los accidentes en los trenes son así. Los cuerpos quedan desmembrados. Quedan restos biológicos que muchas veces cuesta saber qué es lo que tienes delante. Sabes que es un resto biológico, pero cuesta identificarlo. Pues la pequeña Lucía no tenía ningún tipo de herida. Que tenía alguna manchita que podía ser aceite. Bueno, se buscaron restos en los bajos del tren. No se encontró nada. Se buscaron restos de restos hemáticos en la zona donde se encontró el cuerpo. No se encontraron. Quiero decir, estas piedras, por más que sean de la vía del tren, son porosas y a pesar de que no se pueda formar un charco hemático, por motivos obvios, pero las piedras quedan impregnadas de sangre, quedan empapadas, son porosas y absorben la sangre. Bueno, pues no se encontró ninguna evidencia hemática en ese lugar en concreto. Wow, la verdad es que el caso de Lucía Vivar es un caso tremendo, del cual tiene muchísimas aristas y muchísimas cosas aún por narrar. Estoy preparando también un reportaje también con opinión también del detective Carlos García Barret, que estuvo por aquí en una entrevista, más ahora tus opiniones. Seguramente prepararé como un reportaje con esas dos partes y demás. Vamos a ir ahora ya con el último, que la verdad es que se hizo un poco tarde con la entrevista. Vamos con el caso del rey del cachopo que antes estabas comentando. El rey del cachopo, para la gente que quizás no sea de España y esté siguiendo esta entrevista en estreno, quizás no conozca el caso porque fue más mediático en lo que es los medios de comunicación española. Este fue un empresario y antiguo político español, conocido por negocios fallidos, diversas estafas a lo largo de su vida, además de, evidentemente, como dice su nombre, rey del cachopo, por destacar en lo que sería la hostelería madrileña y lo que le valió, evidentemente, para ese apodo en los medios de el rey del cachopo. Pero nosotros, evidentemente, vamos a hablar de lo que es el asesinato de su expareja, que se llamaba Heidi Paz, que fue en 2018 y que por lo cual cumple condena actualmente de 15 años de cárcel. ¿Tú has sido contratado para investigar este caso? Sí, esto, volviendo a mi pésima vertiente de empresario, Ajá. fue al inicio también. Y es un caso que yo ya conocía por los medios de comunicación la figura mediática del rey del cachopo. Y era un tipo que me llamaba la atención
por muchos que he coincidido, que he conocido en mi etapa de policía, porque era el típico perfil de pícaro, el típico vividor español, de aquellos que es capaz de, valga la expresión, de venderle los clavos a Cristo. Es decir, una persona con muchos recursos, una persona muy inteligente, una persona echada para adelante, nada le daba miedo, sabía rodearse, sabía vender su imagen, sabía... eh, se hizo fotografías con Mariano Rajoy cuando era presidente de gobierno, quiero decir, era una persona muy espabilada. Es un tipo, y ahora lo puedo asegurar, después del tiempo desde que lo conozco, que es un tipo muy inteligente. Entonces, como comentaba, a mí no me cuadraba que un tipo de este perfil, en el ámbito delictivo, la figura del estafador, ¿no? Un estafador. Un estafador es una persona con mucha perspicacia, con mucho don de gentes, que lo ve venir por todos los lados, capaz de subsistir en cualquier ámbito. Bueno, pues una persona de ese perfil a mí no me cuadraba que fuera capaz de matar, de descuartizar a su pareja, meterle en una maleta, coger un taxi y llevarla a una nave que estaba alquilada a su nombre. O sea, yo esto, de entrada, fue lo que me llamó poderosamente la atención. A partir de aquí, pues como a la antigua usanza, le escribí una carta a prisión, a Soto de Real. Y él me respondió, me puso en contacto con el abogado que tenía entonces, un gran abogado, gran abogada también, Ana Isabel Peña Calleja, que es su actual letrada, que lo ha llevado y lo está llevando todo el tema de los recursos hasta las últimas consecuencias. Y a partir de aquí, pues nos dieron todo el sumario y empezamos a trabajar. Y claro, bueno, ¿por dónde quieres que empiece? Porque te puedo asegurar que es el paradigma del caso que podemos conocer como la condena mediática. ¿En serio? Es decir, hoy en día una persona puede estar condenada antes de entrar en la sala de justicia. Ostras. Sin duda. Más cuando el delito por el que te se está enjuiciando está en manos de un tribunal del jurado. Por mi parte esto ha pasado, ya se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid y tengo la libertad, ya no como perito de César Román, sino como ciudadano, de decir lo que estoy diciendo. Es decir, tal y como tenemos montada nuestra sociedad, es el vivo ejemplo de una persona que lo ha condenado los medios de comunicación. Y lo afirmaré y gratificaré hasta las últimas consecuencias. ¿Tú crees que... O sea, ¿crees que no hay evidencias de que Román haya sido el asesino de su expareja Heidi? No, es que te aseguro que no hay ninguna evidencia. Es el primer caso en toda mi carrera, que son 30 años de carrera ya, este es el primer caso de ver condenada a una persona, sea César Román o sea quien sea. Quiero decir, yo cara a cara no he tenido a César nunca. No me debe nada ni le debo nada por una sencilla razón. Ya te he dicho que no cobramos nada en absoluto. Pero si bien es cierto que no me lo podía, es que no me lo podía creer. O sea, fue un trabajo apasionante porque eran elementos y variedades y especialidades criminalísticas a lo largo de todo el sumario. Disfruté muchísimo haciendo el dictamen pericial con la certeza de que saldría absuelto César Román. Porque no se lo podía condenar, no se le podía condenar porque no había ninguna prueba en contra de él, ninguna, cero. Evidencia o indicio directo no había absolutamente ninguno y lo repetiré hasta la saciedad. Y si no, cualquiera que quiera tener acceso al sumario, por sus propios medios lo va a poder comprobar. Es más, había evidencias de que no había sido él. Tenemos que tener en cuenta que el día que se encontró el torso de Heidi Paz Bulnes, que en ese momento aún había dudas de si el torso podía ser suyo o no. No recuerdo el día exacto, pero fue como consecuencia de un conserje de una comunidad de propietarios que estaba en la puerta de la finca con vistas a la nave donde se encontró la maleta, y entonces vio salir por la parte de arriba humo.
Y al cabo de un momento abre una puerta y cierra con propia llave de esa nave una persona que define como española de metro 75, metro 80, con ropa de trabajo, con una mochila. O sea, da una descripción perfectamente detallada de la persona que sale de esa nave cuando él detecta el humo. Y le pregunta precisamente por eso, dice, oye, ¿y el humo ese que está saliendo? Dice, no, no se preocupe, que es de unos tubos que he estado soldando. Bueno, y el fulano este coge y se va de allí. Entonces, no contento, por algún motivo no estaría contento con esta explicación, ese conserje llama a la policía o a los bomberos. En definitiva, llega la policía con los bomberos y cuando acceden a la nave no era un incendio, era 4 papeles en una nave industrial que habían quemado, que aún salía humo, no había ni llamas. O sea, hasta el punto de que los bomberos en su informe dicen que lo apagan con restos de un cubo de agua que había allí. Pues haciendo una inspección ocular en la nave es cuando encuentran la maleta y dentro de la maleta encuentran el torso de una mujer. Pero esa descripción física, quien conoce a César Román, pues es que ni por altura, porque César Román más bien es una persona bajita. Y hablamos de un hombre de metro 75, metro 80, y además que estuvo hablando con ese conserje, cara a cara con él, y no era César Román, no lo reconoció. Sin olvidar que cerró con propia llave esa nave. Y el fuego, pues hombre, ¿para qué quemas unos papeles allí? Para llamar la atención, quizá, para que venga la policía y los bomberos, para que se encuentre la maleta. Tiene sentido, ¿no? Ya. Sí, yo la verdad este caso no había investigado mucho o no tenía mucha idea, pero sí que había visto que en los medios de comunicación tú fuiste como una parte algo polémica o que gracias a tus deducciones en cuanto a este caso hubo varios titulares que se volvieron un tanto virales y polémicos, como digo, en parte sobre un estudio de una huella clave que incriminaba al rey del cachopo. Sí, sí, una huella dactilar que se encontró en un bote de sosa cáustica. Una huella dactilar que se encontró en un bote de sosa cáustica, exacto. Sí, sí. Y claro, hombre, fue, fue polémico en primer lugar por una sencilla razón. Es decir, tú ahora imagínate que yo voy a tu casa y busco huellas en una botella de agua y encuentro tus huellas. ¿Qué implica eso? Absolutamente nada. Era una nave que estaba alquilada a su nombre, él compró la sosa cáustica y había una huella en el bote. Ni más ni menos. O sea, no es una huella de autor. Eso no es vinculante. Vinculante hubiera sido que Heidi Paz estuviera viviendo en un piso donde él no tenía acceso, ni tenía por qué tenerlo, y hubieran encontrado ese bote de sosa en ese piso. Pero claro, es que hay que explicarlo todo. La gente se queda con que se ha encontrado una huella de César Román. Sí, bueno, claro, una no. Es que si hubieran buscado bien, encuentran 500. Y hubieran encontrado marcas de sus zapatos, hubieran encontrado ADN por todos los lados, hubieran encontrado epiteliales, hubieran encontrado, no sé si fuma, creo que no fuma, si no hubieran encontrado colillas, hubieran encontrado, pues si es que era una nave que él tenía acceso, si la había alquilado él. Pero es que por otro lado, esa huella estaba invertida. Es decir, es fácil de entender. Cuando cogemos, mira, Ajá. si me permites, tengo aquí una. Cuando cogemos una botella de agua, la vamos a coger así. Si somos muy delicados, quizás sí. Pero siempre la vamos a coger con pinza. Es decir, probamos a coger esta botella sin el pulgar, va a ser un tanto complicado. Pero siempre la vamos a coger así. Yo no puedo encontrar la huella de este dedo índice sola aquí, sin ninguna más, porque cuando pongo reactivo voy a revelar las 4. Y por el otro lado voy a revelar el pulgar. ¿Sí? No voy a encontrar solo una huella y así, invertida. Y eso es O lo que se sea, encontró. tendría que Lo que cogerse pasa es así que, la botella. tendría que cogerse así, claro, la botella. Claro, pero es que además tendría que haber encontrado la mano entera o 3 dedos, pero más de una huella.
Es como si buscamos en un piano y solo encontramos una huella. Hombre, no, encontraremos las 10. Esa fue la polémica. Y la polémica, no, es que no sé por dónde vino, la verdad, o dónde se originó. Pero, claro, ¿sabes qué ocurre también, Martín? Que sí que me he dado cuenta al cabo de muchos casos que no resulta sencillo llevar la contraria a la policía que está investigando ese caso, al juez instructor o a determinados actores del procedimiento penal. Porque hasta ahora había poca costumbre, yo realmente lo digo de corazón, ¿eh? No sé cuántos despachos de criminalística forense hay en España, no lo sé. De documentoscopia, periodicidad caligráfica, investigación de incendios, hay muchos. Pero de criminalística, tal y como la entendemos nosotros, no sé cuántos hay. Si no somos los únicos, hay poquitos. Pero es lo que te comentaba, cuestionamos la praxis policial. Porque yo he sido policía científica. Sé lo que tiene que hacer la policía científica. Si tú encuentras un procedimiento como nos está pasando de manera muy habitual, donde empiezas a ver fotografías, pero en ninguna fotografía ves un número de indicio, un testigo métrico, un acta de inspección ocular, allí la policía científica no ha estado. No ha estado. Pondrán instrucción policial, pondrán lo que tú quieras, pero la criminalística no ha intervenido en ese procedimiento. Porque si no, habría un reportaje fotográfico, un acta de inspección ocular, técnico policial, habría números de indicios, la relación de indicios, el acotado de indicios, la recogida de indicios, la cadena de custodia, el traslado al laboratorio, el examen de huellas, el examen de tal. Si eso no lo encontramos, como pasó en el caso de Mario Biondo, que no me quiero desvirtuar, pero como pasó en el caso de Mario Biondo, el indicativo era significativo de científica, Lofos no sé qué, pero científica no estuvo allí. Bueno, pues esto es lo que pasa con la interpretación de esas pruebas que aporta la policía cuando viene un particular, en este caso como yo, y les dice pues que no. Claro. Bueno, ya para terminar, el crimen es muy macabro, la verdad. O sea, una maleta, un cuerpo descuartizado, aparece un torso en esa nave abandonada. O sea, como tú decías, esta persona no parecía tener antecedentes de este estilo, no parecía un psicópata. ¿Juan Román fue el único sospechoso por el crimen? Sí, fue así de antemano. O sea, era una persona a la que, bueno, que duda cabe que se le tenía ganas por diferentes motivos, quizá. No era una persona simpática a la generalidad de la población y es una persona que se le empezó a dar caña en los medios de comunicación en el preciso instante que desapareció ella y ya antes, es que incluso antes de que apareciera el cadáver, el culpable era él. Él tomó la mala decisión por otros motivos que no vienen al caso, por circunstancias conexas precisamente a la muerte de Heidi. Él se fue de allí, pero se fue de allí no porque hubiera hecho nada, sino para que no le pasara nada a él. Pero date cuenta una cosa, yo, si me permites, podemos hacer como un ejercicio, una reflexión final referente al caso de César Román. Date cuenta que él efectivamente, radiotaxi, anota incluso el día y la hora, que él llama a un taxi, que va con la maleta, que mete la maleta en la nave y demás. Bien. El taxista, al cual se le toma declaración, que lo recuerda perfectamente, que incluso recuerda el peso de la maleta porque él está muy acostumbrado, un taxista con mucho bagaje, acostumbrado a ir al aeropuerto llevando maletas y demás. Dice, la maleta estaba en torno a los 60-70 kilos. Era una maleta muy pesada. Que dices, bueno, a ver, si lleva el cuerpo de una mujer, ya puede ser. Heidi Paz pesaba en torno a los 65, porque era corpulenta, 65 o 70 quizá no llegara. 65 o 70, bien. Pero es que lo que había en la maleta era un torso. ¿Cuánto pesa un torso? Pues hombre, descontamos el peso del cráneo, descontamos el peso de las extremidades superiores, inferiores. ¿Cuánto pesa un torso? Según mis cálculos, abiertos también de pesos aproximados de los diferentes miembros del cuerpo, pues en torno a los 22 kilos pesa un torso. Pero tenemos que tener en cuenta también todo lo que hay dentro del torso.
todos los órganos principales, con una cantidad de agua de en torno al 85-90%. En una maleta, esa perspicacia del taxista que lo vio, lo reconoció sin ningún género de dudas, una maleta de en torno a los 70 kilos y no se desprendió ningún líquido en el maletero. Y en la fecha en la que estábamos, nada de olor. Resulta curioso también, ¿verdad? Ok, pues un poco por aquí esta entrevista a Lluís Duque. Muchísimas gracias, la verdad, por concedernos esta entrevista para nuestro canal y para nuestra plataforma de justo de entrevistas que solemos sacar todos los jueves entre las 8 y las 9, solemos sacar estas entrevistas. Y nada, han sido 4 casos, la verdad es que de muchas cosas que nos has comentado nunca habíamos tenido como esta perspectiva, por así decirlo, de estos casos, y creo que ha estado muy interesante y que con estas opiniones y datos que nos has dado seguro que vamos a hacer unos reportajes muy chulos también. Pues oye, un placer Martín, y a tu disposición para cuando quieras.